pónganle me gusta, compartan con sus facu amigos y todo lo que ya saben, que a mí me reayudan. Les mando un besote enorme y dale que se aprueba. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Nos dice, la reacción de 80 gramos de un mineral que contiene sulfito de potasio a un 75% de pureza, bueno, reaccionan con 2 litros de solución acuosa, 0,75 molar, de ácido nítrico y va a producir 0,3 moles de dióxido de azufre, según la siguiente reacción de acá. Entonces, en principio, fíjate que lo que nos están dando son 2 datos de los reactivos, ¿no? Y un dato del producto. Vamos a anotar esos datos que nos dan. Nos dicen que reaccionan 80 gramos del sulfito de potasio con un 75% de pureza. Acordate que siempre reacciona lo puro, o sea, 80 gramos es el 100%, pero en realidad reacciona el 75%, lo puro. Así que hacemos una regla de 3 y nos queda 75 por 80 dividido 100. Y eso me da un total de 60 gramos, ¿sí? Por lo tanto, esta es la masa del sulfito de potasio que va a estar reaccionando. ¿Y reacciona con qué? Con 2 litros de solución acuosa, 0,75 molar del ácido nítrico. O sea, me están dando la molaridad. Y siempre que nos den un dato seguido de una concentración es porque hay que hacer una regla de 3. O sea, ¿qué sé por el dato de la concentración molar? Que cada 0,75, 750 moles, ¿no? Del ácido nítrico van a haber 1000 mililitros de solución, ¿no es cierto? Por la concentración molar. La concentración molar eran moles cada 1000 mililitros de solución. Bueno, pero yo tengo 2 litros o 2000 mililitros. Sí, es lo mismo. También hubiese puesto acá que van a reaccionar 0,75 moles cada 1 litro de solución. Es lo mismo 1 litro que 1000 mililitros, ¿no es cierto? Entonces me quiero fijar cuánto hay en 2 litros y me queda la regla de 3. 2 por 0,750 dividido 1 y eso me da 1,5. Bien. Buenísimo. Entonces, ¿qué pasaba cuando nos dan 2 datos de los reactivos? Cuando nos dan 2 datos de los reactivos, tengo que ver cuál es el reactivo limitante, ¿sí? Entonces, el primer cálculo que vamos a ver es ver cuál es el reactivo limitante. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos nos interesan estequiométricamente hablando? Y fíjate que vamos a comparar masa del sulfito de potasio con moles del ácido nítrico. Y estequiométricamente hablando, la masa molar de esta cosa de acá es 158 gramos que hay en un mol del sulfito de potasio. Y acá los moles que reaccionan son 2, ¿sí? Obvio antes, fíjate que esto esté balanceado, siempre por lo general en un ejercicio de estequiometría te lo van a dar. Te van a dar, digamos, la reacción balanceada, pero por las dudas chequealo. Bueno, entonces, ¿qué sé? Que cada 158 gramos de sulfito de potasio reaccionan con 2 moles del ácido nítrico, ¿sí? Bueno, pero yo tengo 60 gramos, que era lo puro que va a estar reaccionando del sulfito de potasio. Entonces, con 65 gramos, ¿cuántos moles del ácido nítrico reaccionan? Hago regla de 3, 65 por 2, dividido 158. Bueno, eso me dio más o menos 0,823 moles, si redondeamos a 3 cifras significativas. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo del ácido tengo ¿cuánto? Y bueno, tengo 1,5 moles. O sea, ¿qué tengo? ¿Más o menos? Tengo más, tengo 1,5. O sea, tengo más. Por lo tanto, como tengo más del ácido, este va a ser el que está en exceso y este va a ser el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Qué vamos a usar ahora en este ejercicio siempre? El reactivo limitante, el mínimo de reactivo. ¿Bien? Bueno, entonces, tenemos que usar los 60 gramos. Vamos ahora a ver qué nos pide el ítem A. Me pide el rendimiento de la reacción. Bueno, acá hay una cuestión, un concepto fundamental que es necesario que entiendas. Si a mí ya me dan un dato del producto, es porque ya reaccionó y ya reaccionó con ese rendimiento. O sea, si a mí el enunciado me dice, se producen 0,3 moles
del dióxido de azufre, ¿sí? O sea, lo que se produce son 0,3 moles de esto de acá, que estequiométricamente hablando que tengo un mol, ¿no? Entonces, esto que ya está, ya se produjo. Por lo tanto, reaccionó con ese rendimiento. Por lo tanto, 0,3 moles, en realidad, ya tiene el rendimiento aplicado. ¿Sí? Tiene ya cierto porcentaje de rendimiento que desconocemos. Porque ya se obtuvo, ya reaccionó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a usar el limitante ahora, ¿no? El limitante era 60 gramos. Entonces, para el ítem A, yo sé que cada 158 gramos del limitante reaccionaron y se obtuvieron ¿cuánto? Se obtuvo un mol del dióxido de azufre. Bueno, pero con la masa del limitante pura que está reaccionando, que yo tengo, ¿cuántos moles se obtienen del dióxido de azufre? Bueno, hago 60 por 1 dividido 158 y eso me dio un total de 0, y bueno, si redondeamos a 3 cifras significativas, me va a quedar 0,38 moles. ¿Sí? Bueno, pero este es el 100%, este es el 100%. En realidad lo que se obtuvo son 0,3, ¿no es cierto? Que eso ya tenía el rendimiento aplicado, así que 0,3 ¿cuánto es? Y bueno, hacemos regla de 3. 0,3 por 100 dividido 0,38. Y eso me dio un total de 78,94%, 78,9 si redondeamos, ¿sí? Y ahí terminaría el ítem A. Y bueno, para el ítem B la verdad que está casi regalado. Me pide la cantidad del reactivo en exceso. Bueno, a ver, teníamos esto, ¿no? El reactivo en exceso era el ácido nítrico. Bueno, pero dijimos que yo tenía 1,5. ¿Cuánto tengo en exceso? Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Restar 1,5 menos 0,823 y me da lo que me sobra, ¿no? Así que para el ítem B directamente es hacer la resta de 1,5 menos lo que yo obtengo con mi limitante, que eran 0,823 moles, y eso me va a dar lo que yo tengo en exceso. Siempre que me pidan la cantidad que tengo en exceso, lo que me sobra, hay que hacer una resta, ¿sí? Bueno, y esto me dio un total de 0,677 moles. Y ahí terminaría. Bueno, ahí está completito. Bueno, vamos con este que nos dice indicar cuál de los compuestos del siguiente conjunto contiene un grupo funcional carboxilo en su estructura. Bueno, este es requete sencillo de química orgánica. Acá te dejé el resumen que yo suelo usar, que les doy a mis alumnos. Y fíjate que el que tiene un grupo funcional carboxilo, ¿cuáles son? Son los ácidos carboxílicos. Vendrían a ser esto, ¿sí? Y bueno, y el grupo funcional carboxilo tiene este formato. Vamos a poner acá. Tenemos, ¿qué va a ocurrir? El átomo de carbono carboxilo transporta un átomo de oxígeno de doble enlace, y un grupo hidroxilo u oxidrilo de enlace simple. Por lo tanto, de todos estos, ¿en dónde ocurre esto? Y acá en el ítem C, ¿no es cierto? Tenemos el átomo de oxígeno de doble enlace y además tenemos un grupo oxidrilo de enlace simple. Así que bueno, acá era muy sencilla, la correcta es la C. Bueno, vamos con este, nos dicen, se disuelven 37,1 miligramos de la base fuerte. ¿Qué pasa con bases fuertes o ácidos fuertes? Se disocian completamente, ¿sí? En agua, obteniéndose 1250 mililitros de solución, ¿sí? Calcular el pH de dicha solución. Entonces, primer paso siempre cuando tenemos una base fuerte o ácido fuerte es escribir la ecuación de disociación. Si yo sé que se disocia completamente en agua, ¿qué me va a quedar? Va a quedar algo así. Tengo calcio con más 2 y 2 oxidrilos con menos 1. Buenísimo. Y ahora, ¿qué tengo de dato? Que se disuelven 37,1 miligramos de la base fuerte de esto y se obtienen 1250 mililitros de solución. O sea, ¿qué quiere decir? Que 37,1 miligramos van a estar en 1250 mililitros de solución. Pero a mí me interesa que la concentración molar,
¿Por qué? Porque a mí me piden calcular el pH de la solución. Y para calcular el pH, ¿qué necesito? El pH, la fórmula era menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, ¿no es cierto? Entonces, si yo obtengo la concentración molar de la base fuerte, o sea, de la sal, del hidróxido de calcio, podría obtener la concentración de oxidrilos y calcular el menos logaritmo de esa concentración. Entonces, 37,1 miligramos están en 1250 mililitros. Como yo quiero la concentración molar, me tengo que fijar cuánto hay en 1000 mililitros, ¿no es cierto? Y además acá, ¿qué hago con estos 37,1 miligramos? Y me conviene pasarlo a moles, ¿no? O lo puedo pasar después de hacer la regla de 3 o antes, como vos quieras. Yo lo voy a hacer después. O sea, vamos a hacer la regla de 3 acá para saber cuántos miligramos tengo del hidróxido y hago 1000 por 37,1 dividido 1250 y me dio un total de 29,68 miligramos, ¿sí? Yo lo que propongo es, a partir de esos 29,68, pasarlo a moles. Para eso primero tengo que pasar la masa de miligramos a gramos. ¿Cómo hacía eso? Bueno, para pasar de miligramos a gramos puedo dividir por 1000. ¿Por qué? Porque puedo usar este factor de conversión. Yo sé que 1 gramo son 1000 miligramos, ¿no es cierto? Entonces, esto seguir con esto y me va a quedar 29,68 dividido 1000, en resumen. Y eso me da 29,68 dividido 1000, me da un total de 0, a ver, bueno, lo voy a anotar acá. 0, vamos a redondear a 3 cifras y esto me va a quedar 0,0297 gramos, ¿sí? Bueno, pero yo no quiero gramos, yo quiero moles. O sea, yo sé que estos gramos están en 1000 mililitros de solución, pero yo como quiero la concentración molar, necesito moles que están en 1000 mililitros, no gramos. ¿Cómo hacemos el pasaje de gramos a moles? Dividimos a la masa por la masa molar que ya me la da el enunciado. O sea, 74,1 gramos mol. Bueno, tuki, se simplifica esto y me va a quedar, ¿cuántos moles? 0,0297 dividido 74,1. Eso me dio un total de 4 por 10 a la menos 4 moles. ¿Sí? Que esa es la concentración molar porque son los moles que hay cada 1000 mililitros. ¿Sí? Bueno, listo, entonces ya obtuvimos la concentración molar. O sea, en resumen, hicimos todo este cuenterío para encontrar la concentración molar que me quedó 4 por 10 a la menos 4 moles. Perdón, molar. Bueno, no sé por qué la escribí así, vamos a sacar estos corchetes feos. Bueno, listo, una vez que tengo la concentración molar, como escribimos ya nuestra ecuación de disociación, ahí está, a ver así. Fíjate que como la relación es 1 a 2, entonces, ¿cuál es la concentración molar de los oxidrilos? Sería 2 por 4 por 10 a la menos 4, ¿sí? Porque la relación es 1 a 2, ¿sí? Bueno, entonces ahora de esta manera encontramos la concentración molar de los oxidrilos y que nos da 8 por 10 a la menos 4, ¿no? Y bueno, y una vez que tenemos la concentración de los oxidrilos, calculamos el pH con su fórmula. El pH, en resumen, me va a quedar menos logaritmo de 8 por 10 a la menos 4, ¿sí? Y eso me da un total, ya te digo, de 3,09. 3,09. Y ahí terminó el ejercicio. Este es el resultado final. Observaciones. El ejercicio, o sea, en el final, acá te va a aparecer un ejercicio de ácido o base fuerte. Te lo pueden dar así, que te van a pedir el pOH, el pH, o te lo dan al revés. Tipo, te dan el pOH, el pH y te van a pedir, no sé, la concentración molar. Acordate que cuando ya nos dan pOH y demás, yo para conseguir la concentración de oxidrilos, si me dan el pOH, hacía 10 a la menos pOH, y esto te va a quedar 10 a la menos 3,09, que seguramente te da 8 por 10 a la menos 4. Pero acordate que para volver a la concentración molar de la base fuerte, como ya tiene el 2, o sea, esto vendría a ser 2 por la concentración de oxidrilos, hay que dividirlo para saber, ¿sí? Así que ojo con eso, que muchos me preguntan, ay, ¿cuándo multiplico por 2 y cuándo divido? Y cuando a vos ya te dan la concentración molar de
los oxidrilos. Entonces, para volver a la concentración molar de la base hay que dividir. Y si es al revés, o sea, como este ejemplo que hicimos recién, que nos dan la concentración molar de la base y quiero saber la concentración de oxidrilos, ahí sí me fijo cómo es la relación, en este caso 1 a 2, así que multiplicada por 2. Sí, bueno, ojo con ese tipo de ejercicios. Bueno, vamos con este ejercicio de dilución. Nos dicen calcular la masa de agua que se debe agregar a 280 mililitros de una solución de amoníaco 1,2 molar para obtener una solución 1,8% masa en masa. Entonces, estamos frente a una dilución. Tenemos, bueno, el inicio, o sea, una solución concentrada, y queremos llegar agregando agua a una solución diluida. ¿Sí? Entonces, primero busquemos info de la solución concentrada. Y hay algo importantísimo en una dilución. La característica principal es que el soluto se va a conservar siempre. El soluto va a ser clave en este ejercicio porque va a ser igual tanto para la solución concentrada como para la diluida. Yo siempre doy el ejemplo en mis clases del juguito Tang. Viste que vos tenés el sobrecito Tang, tenés agua, entonces vos nada, agregás, mezclás, ¿no? Es la mezcla del soluto con el solvente para obtener la solución. Y si vos querés diluirla más, ¿qué haces? Agregás agua, no agregás el polvito Tang. ¿Se entiende? Agregás más agua para que quede más diluida. Pero la cantidad del polvito Tang que agregaste siempre es la misma, tanto en la concentrada como en la diluida. ¿Sí? Entonces, a ver, datos de la solución concentrada. Fíjate que tengo 280 mililitros de una solución, 1,2 molar. Y siempre que me dan un dato seguido de una concentración, hacemos una regla de 3. O sea, ¿qué quiere decir 1,2 molar? Que cada 1,2 moles de soluto hay 1000 mililitros de solución, ¿no es cierto? Bueno, pero yo tengo 280 mililitros de la solución. Entonces, ¿qué soluto voy a tener? Que es el que se va a conservar. Hago 280 por 1,2 dividido 1000 y eso me da 0,336 moles. ¿Sí? Bueno, listo, de soluto. Pero a mí me piden info de la masa de agua que hay que agregar. O sea, de la solución concentrada, ¿cuál es la masa de agua? La masa de agua que hay. Y bueno, habría que calcularla. O sea, ¿cómo calculo la masa de agua o la masa de solvente? Y bueno, es la masa de toda la solución menos la masa de soluto, ¿no? Así se calculaba la masa de solvente a la solución, le resto el soluto. Bueno, entonces, ¿la masa de solución la tengo? No, pero la podría calcular. ¿Con qué? Con el volumen de solución. ¿Y con qué más? Con la densidad, ¿sí? Una vez que tengo densidad y volumen, puedo obtener la masa. ¿Por qué? Porque densidad era masa sobre volumen, y si uno despeja la masa, pasa multiplicando el volumen, entonces te queda que la masa de la solución va a ser igual a la densidad de la solución por el volumen de la solución, que ya tengo todos esos datos, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? La masa de solución, el volumen, que eran 280 mililitros de solución, por la densidad. No la encontraba, 1,10. ¿Sí? Gramos sobre centímetros cúbicos o mililitros, que es lo mismo, ¿no? Centímetros cúbicos que mililitros. Así que tuki, simplifico y me va a quedar la masa de solución 280 por 1,10. ¿Sí? Eso me da un total de 308 gramos. Bueno, y la masa de soluto, como tengo los moles y yo quiero masa, ¿qué uso? La masa molar del amoníaco. ¿Sí? La masa molar del amoníaco, la masa molar es la masa del nitrógeno, que creo que es 14, más 3 veces la masa del hidrógeno, o sea, 3 por 1, y me da 17 gramos mol. ¿Sí? Bueno, listo, entonces, la masa del soluto, ¿cómo la calculo? Y bueno, acordate que si yo tengo moles, que es 0,336, los moles de soluto, los multiplico por la masa molar, 17 gramos mol, y de esa manera obtengo la masa de soluto. ¿Sí? Me queda 0,336 por 17. Me dio un total de 5,712 gramos de soluto. ¿Sí? Y bueno, listo. Una vez que tengo eso, fíjate que ya puedo calcular la masa de solvente o la masa de agua, ¿no? En este caso, que el solvente es agua. Y la masa de agua me dio igual a 308 menos 5,712. Y ya te digo cuánto da eso. 308 menos 5,712 me da un total de 302,288 gramos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora en
la solución diluida, ¿qué va a pasar? O sea, se va a agregar agua, o sea, yo tengo esto, parto de esto, ¿no? Agrego agua y me va a quedar otra masa de agua, obviamente, y me va a quedar una solución 1,8 porcentaje masa en masa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 1,8 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. ¿No es cierto? Bueno, pero yo de soluto, que es el que se conserva, ¿cuánto tenía? Tenía 0,336 moles, que lo pasamos a masa y me dio 5,712. O sea, este es el soluto que yo tengo. Así que si hacemos regla de 3, me va a dar la masa de solución de la solución diluida. Me queda 5,712 por 100 dividido 1,8. Eso me dio un total de 317,33 gramos de solución. Bueno, pero a mí me está preguntando por la masa de agua que agregué, ¿sí? Entonces, habría que calcular la masa de agua de la solución diluida y hacer una resta. Porque si me preguntan cuánto agregué, hay que restar lo que obtuve en mi solución diluida menos lo que tenía en la concentrada. Así que, ¿cómo hago para conocer la masa de agua de la solución diluida? Y es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que era la resta entre la solución y el soluto. Y la solución la tengo acá y el soluto la tengo acá, así que joya. Me queda 317,33, que es la masa de solución de la diluida, menos la masa de soluto. Bueno, y esta resta me termina dando 311,62. Bueno, y ahora tenemos que concluir. Si a mí me piden cuánta masa de agua se agregó, ¿cuál sería la respuesta? Y bueno, esto menos esto, ¿no? Sería 311,62 gramos menos 302,288 gramos. Y eso da, ya les digo, me dio un total de 9,33 gramos. Y ahí terminaría el ejercicio. Muy bien. Y vamos con este ejercicio. Dice, dadas las siguientes sustancias, nos piden ordenarlas en forma decreciente según sus puntos de fusión. Bueno, siempre que nos pidan en un ejercicio, ordenarlas en forma decreciente desde la más grande a la más chiquitita según sus puntos de fusión, había que chequear ¿qué? O sea, había que chequear cuál sustancia posee fuerzas más intensas, ¿no es cierto? En este caso, lo primero que se nos viene a la cabeza es ver dónde tenemos un metal, donde tenemos fuerzas iónicas y demás. Fíjate que acá el compuesto B, ¿qué es? Es una oxosal. Y una de las características de las oxosales en estado sólido, que son sólidos que tienen altos puntos de fusión y ebullición, ¿sí? O sea, se van a disolver fácilmente en agua por sus interacciones electrostáticas entre sus iones. Así que la que se lleva el puesto número 1 de mayor punto de fusión, sin pensarlo, es la B. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora para ver qué onda las restantes? Esta ya está. Habría que hacer la Lewis, habría que analizar sus fuerzas intermoleculares. Cuanto más polar sea, ¿qué va a tener? Va a tener una fuerza más intensa y va a tener mayor punto de fusión o ebullición. O sea, repasito. Las que tienen menor vendrían a ser las apolares. Después vendrían a ser las polares. Apolares es cuando también sus fuerzas intermoleculares entre sus moléculas son simplemente London, ¿no? Las polares sería London dipolo-dipolo. Y las más polares, las que tienen mayor punto de fusión y ebullición, son puentes de hidrógeno. ¿Sí? Esto estoy hablando de fuerzas intermoleculares, de las que viste. Entonces, para eso habría que analizar la Lewis. Vamos a hacerla primero con este compuesto acá. Tengo fósforo en el medio, como el átomo central, y 3 cloros alrededor. Entonces habría que fijarse en qué grupo está cada cosa. Si te fijas en la tabla periódica, que acá dejé resumen y tabla periódica, el cloro está en el grupo 7 y el fósforo vendría a estar acá, en el grupo 5. Por lo tanto, fósforo voy a dibujar 5, 1, 2, 3, 4, 5, y el cloro, como está en el grupo 7, me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Este ejercicio, ya te digo, tiene una retrampa. Ahora te voy a decir porque hay como un caso especial acá, medio guacho este ejercicio, que te lo voy a comentar después. Bueno, ¿qué va a pasar? Si uno tiene que decir qué fuerza intermolecular tenemos acá, forma esta molécula, repasito, fíjate que es exactamente cuál.
Esta de aquí es piramidal, con un ángulo menor a 109,5. Y obviamente, como me queda un par de electrones libres acá, me va a quedar polar. O sea que el momento dipolar es distinto de 0. ¿Sí? Y además dijimos que la geometría molecular vendría a ser piramidal. Vamos a anotar todo eso. Bueno, muy bien, continuemos. Entonces esta asumo que no va a ser la que... vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Pero asumo que no va a ser la que tenga menor punto de fusión. Vamos con... ¿por qué? Porque es polar. Vamos con la que sigue, con esta de acá. Tengo silicio y 4 hidrógenos. El silicio, si no me equivoco, está en el grupo 4, chequémoslo. Silicio, grupo 4, sí, acá, sí, grupo 4. Entonces podemos decir que nos va a quedar algo así. Cada hidrógeno se completa con 2 y tiene 1, así que nos va a quedar algo así. Bueno, esto, ¿te acordás que es geometría? Es tetraédrica, ¿no? Repasemos de acá el cuadrito. Tenemos geometría tetraédrica, obviamente, como no nos quedan pares de electrones libres, va a ser no polar, o sea que el momento dipolar va a ser igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces anotemos tetraédrica, el angulito igual a 109,5 y va a ser no polar. Ahí me comí la C esta. O sea que el momento dipolar va a ser igual a 0. Y asumimos que esta va a ser la que tiene menor punto de fusión, por ser no polar, ¿sí? Así que seguramente primero venga esta de acá y después venga la no polar, porque nos piden en orden decreciente. Habría que colocar ahora esta de aquí, ¿sí? Así que vamos a hacer la Lewis, tengo azufre y 2 oxígenos, ¿no es cierto? Si no me equivoco, el azufre y el oxígeno están en el grupo 6. Azufre y oxígeno grupo 6, sí, muy bien. Así que vamos a hacer la estructura de Lewis. Fíjate que al tener 6, cada una va a necesitar ¿cuánto? Va a necesitar 2 para completarse. Así que ¿cómo podemos hacer? Y podemos generar un enlace doble, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una unión de qué tipo, dativa, porque el azufre le comparte 2 a este oxígeno para que llegue a 8, ¿no es cierto? Y ahora, al azufre le va a faltar 2. Por lo tanto, a este oxígeno también le van a faltar 2, a este de acá, porque tiene 6 y le van a faltar 2, entonces podemos generar un enlace de qué tipo, doble, para que cada uno se comparta 2, ¿no es cierto? Y ahora sí, el azufre tiene 8, este oxígeno tiene 8 y este azufre tiene 8. Muy bien. Ahora, ¿es polar o no polar? Y bueno, fíjate que el átomo central acá tiene un par de electrones libres, así que va a ser polar. ¿Y cuál va a ser su geometría? O sea, el momento dipolar es distinto de 0. Nos fijamos cómo va a ser la geometría. Y en este caso vendría a ser acá, angular, ¿no es cierto? Así que bueno, lo anotamos. Bueno, entonces ahora nos queda una situation. ¿Qué va a pasar acá y qué va a pasar acá? ¿Cuál va a tener mayor punto de fusión? Y la verdad que es polémico, una guachada es este ejercicio, porque justo es como... sucede algo muy particular, porque te comento, mira. Fíjate que acá, si uno se pone a analizar los enlaces, o sea, los enlaces por separado, fósforo y cloro va a ser más polar, o sea, tiene enlaces polares. Si uno calcula la diferencia de electronegatividad, seguramente entre fósforo y cloro la diferencia de electronegatividad va a ser mayor a la diferencia de electronegatividad acá. Fíjate, te pones a analizar la diferencia de electronegatividad. Uno sabe que cuando tenemos en una molécula una diferencia de electronegatividad mayor y va a ser más polar, ¿no? Entonces, la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el fósforo, a ver, el cloro, la electronegatividad está acá, 3,2, y la del fósforo está acá, 2,2. Así que si restamos, nos va a quedar 3,2 menos 2,2 y eso nos da un total de 1, ¿sí? Ahora, como dio mayor a 0,7, te acordás que era un covalente polar y toda la bola. Igual acá ya dijimos que iba a ser polar también por sus fuerzas intermoleculares. Ahora, la diferencia de electronegatividad acá seguramente va a ser un poquito más chiquita, ¿no? La diferencia de electronegatividad del dióxido de azufre, nos fijamos, fíjate la electronegatividad del oxígeno que la tenemos acá, 3,4, y la del azufre acá, 2,6.
Entonces, si haces la diferencia, o sea, la resta siempre es del más grande al más chiquitito. 3,4 menos 2,6. Creo que esto nos da 0,8. ¿Sí? Entonces, a ver, sí. Lo hago, viste, uno siempre por las dudas hace las cuentitas. Sí, 0,8. Y nos dio más chiquita que 1. Entonces uno dice, bueno, listo, esta es más polar. Por lo tanto, va a tener mayor punto de fusión. Bueno, en este caso la diferencia es muy pequeña y no va a suceder eso. Es como una excepción. ¿Por qué? O sea, es algo muy particular que sucede con estos dos compuestos. Con el cloruro de fósforo, tricloruro de fósforo, perdón, y con el dióxido de azufre. Mira, te cuento. Por la diferencia de electronegatividad, en realidad este va a tener mayor punto de ebullición que este, ¿sí? O sea, si me piden comparar punto de ebullición, esta va a tener mayor punto de ebullición que el dióxido de azufre. Pero con el punto de fusión no ocurre lo mismo, y esto es una excepción. ¿Por qué? Yo te cuento. El punto de fusión no solamente depende de las fuerzas intermoleculares, que es lo que acabamos de analizar, sino también del acomodo del sólido. O sea, si una molécula es más simétrica que la otra. En este caso, ¿por qué? Porque va como a optimizar el acomodo de las moléculas en el sólido. Entonces, en este caso, por una diferencia muy pequeña, el dióxido de azufre va a tener mayor punto de fusión por justamente que es una molécula más simétrica que el tricloruro de fósforo, ¿sí? Entonces, el orden, en este caso, vendría a ser así. Primero está acá y después esto. Y es una excepción. ¿Por qué? Porque como dije, esto es el orden del punto de fusión del más grande al más chiquitito, ¿sí? Le puse B, pero en realidad vamos a poner directamente la oxosal. Entonces, la respuesta quedaría así. Pero si uno se pone a analizar el punto de ebullición, sería al revés. Esta vendría acá y esta, o sea que este tiene mayor punto de ebullición que este, ¿sí? Mayor punto de ebullición, pero menor punto de fusión. Por justamente que el punto de fusión también depende del acomodo del sólido, ¿sí? Así que anótatelo, era medio como una guachada porque la mayoría lo pone al revés y solamente ocurre esto con el punto de fusión. De hecho, creo que si uno googlea el punto de fusión nos va a aparecer. A ver, vamos a googlear el punto de fusión del dióxido de azufre y del tricloruro de fósforo. A ver, lo voy a hacer. Punto de fusión, también puedes hacerlo. Bueno, me quedó que el punto de fusión del dióxido de azufre es menos 72 grados centígrados. Y este de acá, seguramente la diferencia va a ser muy pequeña. Sí, me quedó de menos 93,6 el punto de fusión del tricloruro de fósforo. Por lo tanto, fíjate que el punto de fusión es más grande para el dióxido de azufre que del tricloruro de fósforo. Una cuestión del acomodo del sólido. Así que nada, algo muy loco, que era confuso, era una trampa ahí y está bueno que ya lo tengas bien anotado. Bueno, vamos con este que es súper fácil. Es de solución reguladora, solución buffer, pero es muy sencillo. Nos dicen a 25 grados se dispone una solución reguladora formada por 0, acá no se entiende, si dice 0,5 o 0,6, asumo que es 0,6, pero bueno, del ácido etanoico, ¿sí? O sea, me dan del ácido etanoico la concentración molar, 0,6 molar, nos dan el valor de Ka y también me dan la concentración molar del etanoato de sodio, que asumo que la fórmula del etanoato de sodio es algo así. Entonces, esta vendría a ser la sal y el ácido, ¿no? Entonces, tenemos una ecuación hermosa que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ¿cómo es? Nos dice que el pH es igual al valor de pKa más el logaritmo de la concentración de la sal, que ya la tenemos, dividido la concentración del ácido, que también lo tenemos, así que este es una pavada. ¿Sí? Y justamente nos piden el pH, así que el pH es igual, pKa. pKa, como ya me dan el valor de K, ¿cómo lo calculo? pKa es menos logaritmo de Ka. Es decir, voy a hacer menos logaritmo de esto de acá, 1,78 por 10 a la menos 3, si no me equivoco. Asumimos que hice eso, pero llegó a ver. Entonces, sí, me queda menos logaritmo de eso y eso da, ya te digo,
2,75. ¿Sí? Entonces el pK, que es menos logaritmo de esto, me dio 2,75. Bueno, más el logaritmo de la concentración de la sal, que dijimos que es 0,750, dividido la concentración, ¿no?, molar del ácido. ¿Sí? Esto se va a tuki y me queda 2,75 más el logaritmo de esto. Ojo como lo haces con la calcu, haces log de 0,75 dividido 0,6 y eso me dio un total de 0,09. Vamos a redondear para arriba, pues si redondeo 3 cifras, sí, me queda 0,0969. Así que la suma, hago 2,75 más 0,0969, me da un total de 2,84. ¿Sí? Y listo, el pH me dio 2,84. Muy bien. Bueno, vamos con esta que dice indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Acá nos dicen, bueno, el metano tiene geometría molecular angular según TREPEV y el valor aproximado de sus ángulos es 109. Y no, a ver, el metano si uno hace la Lewis, ¿qué te queda? Carbono, 4 hidrógenos, y nos va a quedar cada hidrógeno con 1, el carbono está en el grupo 4, nos queda algo así, ¿sí? ¿Y qué es? Tetraédrica, es decir, tiene geometría molecular tetraédrica, es no polar, no hay ningún electrón libre, ¿sí? Y el angulito es 109,5, así que esta, adiós. Chau, chau. Acá nos dicen, esta oxosal es una sal ternaria, eso es cierto, que conduce la corriente eléctrica en estado sólido. Y no, a ver, las oxosales van a conducir la corriente eléctrica en estado líquido, ¿sí? O en soluciones, así que esta no. Después nos dicen, tanto el fluoruro de hidrógeno como el amoníaco son sustancias solubles en agua. Si son solubles en agua, quiere decir que son polares. Entonces, a ver, chequeemos. Hidrógeno con flúor, ¿qué van a formar? Y forman puentes de hidrógeno, así que son solubles, es soluble en agua. Esta sí. ¿Qué pasa con el amoníaco? Tengo nitrógeno, 3 hidrógenos, ¿sí? El nitrógeno tiene 5, está en el grupo 5, así que me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5. Cada hidrógeno 1, se completa con 2, me queda un par de electrones libres, tiene una geometría ¿de qué tipo? Y bueno, si te fijas, tiene una geometría piramidal, el amoníaco, es polar, por lo tanto, es soluble en agua, así que esta es correcta, ¿sí? Después dice, entre moléculas de tetracloruro de carbono hay interacciones dipolo permanente y dipolo permanente. Y esto es algo que les encanta tomar porque si bien uno hace la geometría del tetracloruro de carbono, te va a quedar tetraédrica. Mira, tengo carbono y 4 cloros, ¿sí? Si haces la geometría molecular, te va a quedar momento dipolar igual a 0. ¿Sí? El carbono tiene 4 y cada cloro 7. Entonces nos van a quedar 4 enlaces simples. Nos va a quedar que el momento dipolar es igual a 0. Todos los momentos dipolares se anulan, digamos. Y me queda algo así. Es tetraédrica. Buenísimo. Pero ojo con esta molécula porque sí hay interacciones dipolo-dipolo, digamos, entre cada uno de los enlaces. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-cloro, acá sí hay un momento dipolar. O sea, el momento dipolar es distinto de 0, ¿sí? Si no, fíjate la diferencia de electronegatividad. Esto les encanta tomar, así que si bien la molécula es no polar, sus enlaces son polares. Por lo tanto, sí hay interacciones dipolo-dipolo. Así que esta también es correcta. Entonces, estas dos serían las afirmaciones correctas. Muy bien. Bueno, vamos con este. Dice, un recipiente contiene 8,25 gramos de dióxido de azufre. Sí, me dan de dato, digamos, la masa. ¿Sí? Y dice que se eliminan 3,45 por 10 a la 21 moléculas del mismo y me piden la cantidad de átomos de oxígeno, acá está como cortado, oxígeno, ahí va, que queda en el recipiente. Bueno, a ver, primero, si yo tengo esto y se eliminan, o sea, hay que restar estas moléculas. Entonces, primero tendríamos que fijarnos cuántas moléculas del
dióxido de azufre hay en 8,25 gramos. Y después le restamos las 3,45 por 10 a la 21. Bueno, entonces, hagamos esa cuenta. ¿Cómo hago? Yo sé que en la masa molar, que justamente es la masa que hay en un mol de moléculas y demás, del dióxido de azufre, la masa molar del dióxido de azufre es 64 gramos, vamos a poner. Hay cada 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Bueno, y yo tengo 8,25 gramos, así que ahí me va a dar el número de moléculas que tengo. Hago la regla de 3, 8,25 por 6,02 por 10 a la 23, dividido 64, y eso me dio un total de 7,76 por 10 a la 22 moléculas. Bueno, ahora, si elimino esas moléculas, se las tengo que restar. Le resto 3,45 por 10 a la 21. ¿Y qué me va a dar? A ver, menos 3,45 por 10 a la 21 moléculas. Me quedan en total 7,41. Sí, por 10 a la 22. ¿Sí? O sea, esto es lo que yo tengo ahora. Bueno, ahora de esto que tengo me pide la cantidad de átomos de oxígeno que quedan en el recipiente. Y bueno, a ver, pensemos un poquito. Quiero relacionar qué cosas. Número de moléculas con cantidad de átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué sabemos? Que en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de SO2, en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de SO2, ¿cuál es la cantidad de átomos de oxígeno que hay? Cantidad son moles, amigos. Cantidad son moles. Entonces, fíjate que cuántos moles voy a tener cada 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 2 moles de átomos de oxígeno. ¿Sí? Bien. Bueno, está bien, pero a mí me quedaron 7,41 por 10 a la 22 moléculas. Entonces, ahí cuánto voy a tener. Moléculas de... Bueno, y hagamos la regla de 3. ¿Qué recomiendo para este tipo de ejercicios? Viste que yo me hice una preguntita de ¿qué tengo que comparar? ¿Qué estoy comparando? Y bueno, estoy comparando moléculas de dióxido de azufre con cantidad de átomos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué sé? Y bueno, parto de lo que yo sé, de cuánto hay en un mol. ¿Sí? En un mol tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre, que ahí hay 2 moles de átomos de oxígeno. Entonces, y bueno, y después me queda ahí, ¿no? Al ojo sale después la relación. Entonces me queda 7,41, hagamos la regla de 3 tuki tuki, 7,41 por 10 a la 22 por 2 dividido 6,02 por 10 a la 23. Bueno, eso me dio un total de 0,246 moles. Y ese termina siendo el resultado final. Muy bien. Bueno, vamos con este ejercicio que nos dan la siguiente reacción. Perdón que esté cortado, pero bueno, son las fotos que me pasaron mis alumnos. Tengo esta reacción y me dice, se determinó experimentalmente que al duplicar la concentración de monóxido de nitrógeno, la velocidad aumentó 4 veces. Entonces, ¿qué te recomiendo para este tipo de ejercicios? Que ya hice uno en un segundo parcial resuelto también. Que primero te escribas la fórmula de velocidad. ¿Cómo sería? La constante por la concentración de los reactivos elevados al orden que no sabemos cuál es. ¿Sí? Vamos a ponerla así. Bien, entonces me dice, al duplicar la concentración del monóxido de nitrógeno, la velocidad aumentó 4 veces. O sea, ¿qué va a pasar? La velocidad aumenta 4 veces, por lo tanto, en vez de B me va a quedar 4B. Y dice que se duplicó la concentración del monóxido. Entonces, en vez de NO, como se duplicó, ¿qué voy a poner? 2NO. ¿Sí? Y el resto sigue igual. Bien. Y dice que al duplicar la concentración de cloro gaseoso, la velocidad aumentó, y acá no dice, pero asumo que dice el doble, ¿no? Tiene sentido. Así que, ¿cómo ponemos eso?
Si se duplica la concentración esta, o sea que ahora acá vamos a poner 2 veces, se duplica. Esta sigue igual, la del monóxido. Dice que la velocidad aumentó el doble, o sea, me quedaría 2 veces B, el doble, ¿sí? Bueno, entonces, la idea de este típico ejercicio de cinética es eso, escribirse la formulita de la situación original y de las otras dos situaciones que nos plantean. Si se duplica, multiplicamos por 2. Si aumentó 4 veces, multiplicamos por 4. Y si me hubiese dicho, no sé, se reduce a la mitad, hubiese puesto por 1/2, ¿no? Entonces la idea ahora, lo que tenemos que hacer es como estamos comparando dos situaciones distintas con respecto a una original. Vamos a llamar a esto ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Lo más útil para este tipo de ejercicios, en vez de verlo a ojo, es hacer una cuentita. ¿Qué hacemos? Dividimos la situación 1 con la situación 2 y después hacemos lo mismo, pero situación 1 dividido situación 3, para ver qué pasa con los valores de los órdenes, ¿no? Entonces, la fórmula 1 era esta, ¿no? Entonces, a esta la voy a dividir para comparar esta situación con la situación 2, ¿sí? Con esta. Después volvemos a hacer lo mismo, pero con la situación 3. Entonces, la idea es ir simplificando las cositas que son iguales. Esto es igual a esto, chau, se fue. B es igual a B, K es igual a K, se va. ¿Y acá qué hago? Acordate siempre que cuando tengo una potencia en matemática, en un producto la distribuyo. Entonces me va a quedar NO elevado al alfa y 2 elevado al alfa. O sea, algo así. Se distribuye la potencia. ¿Para qué? Para poder simplificar esto con esto, que ahora sí va a ser igual, ¿sí? Entonces, en resumen, acordate que cuando simplificamos nos queda 1, o sea, B dividido B me dio 1. Y esto lo fui dividiendo también con esto, y da 1, ¿no? Entonces me queda 1 sobre 4, del lado de la izquierda de la igualdad me queda 1/4, igual a ¿qué? Bueno, acá se fue todo, me quedó un 1, y abajo en el denominador se fue, me quedó 2 elevado al alfa. Entonces, ¿cuánto tiene que valer este valorcito acá para llegar a una igualdad? Y bueno, a ojo lo ves. A ver, si alfa vale 2, ¿qué te va a quedar? 1 sobre 2 a la 2, y 2 a la 2 nos da 4, y nos queda 1/4 igual a 1/4. O sea, se ve que para que haya una igualdad acá, alfa tiene que valer 2. Ahora, si vos no te das cuenta de esto porque te cuesta, puedes hacer la ecuación. ¿Cómo haces la ecuación? Mira, te explico. Esto también lo expliqué en el otro videito. Lo que haces es así. Primero producto cruzado, o esto pasa multiplicando y esto multiplicando para allá. O sea, vas resolviendo la ecuación para despejar alfa. Y te va a quedar algo así. Obviamente 1 por 2 al alfa me da 2 al alfa, y 1 por 4 es 4. Ahora, tenés dos opciones. O despejar esta ecuación exponencial con logaritmos, no sé si lo viste, y agregás logaritmo de ambos lados. Por propiedad del logaritmo, esto que está elevado pasa multiplicando al logaritmo, y esto que está multiplicando dividiendo. Entonces te queda logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2, que si lo haces con la cálculo da 2, que es lo que da, ¿sí? Esa es la forma número 1, resolviendo a través de ecuaciones exponenciales. Y si no, si vos llegaste hasta acá, también pensando, a ver, el 4 es lo mismo que 2 elevado a la 2, ¿o no? 2 a la 2 es 4. Entonces, alfa tiene que ser igual a 2. Una vez que llegamos a la misma base, igualamos la potencia, ¿sí? Y bueno, nos quedó que alfa es 2. Por lo tanto, fíjate que dentro de las opciones, como alfa nos dio 2, acá, ya, ¿cuál puede? Esta no es, porque acá no aparece un 2. Así que esta no es. Y bueno, esta sí, seguro, porque nos parece un 2. Y esta también puede ser. Así que descartamos estas dos. Tendríamos que fijarnos ahora cuál es, si es la B o la D, ¿sí? Bueno, ahora hagamos lo mismo, así como lo hicimos con la situación 1 dividido la situación 2. Procedemos a hacer lo mismo, pero 1 dividido 3, ¿no? Entonces, la fórmula 1, a ver, banquen que voy a borrar esto. Bueno, igual también ya sabemos que alfa vale 2 y lo podíamos dejar, pero bueno. Entonces, la fórmula 1 me quedó esto, y ahora la divido por la fórmula 3. Si querés puedes poner pausa y tratar de hacerlo vos, pues voy a hacer exactamente lo mismo que hice recién. Así que es una buena manera de practicar. Y si no, bueno, mira lo que estoy haciendo. Entonces, ahora divido 1 con 3. Al momento de dividir, acordate de distribuir beta. Esto se distribuye. Beta me queda así y beta me queda así. Esto se simplifica.
¿Y qué más seguir simplificando? Esto con esto, esto con esto, esto con esto, y nos va a quedar en resumen. Acordate que cuando simplificamos nos queda 1, entonces me queda 1 medio, es igual a esto, todo esto se fue y me queda 1 sobre, también esto se fue, esto se fue, esto se fue, y me queda 2 elevado a la beta, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto tiene que valer beta para que se cumpla esta igualdad? Esta es re fácil, también lo vemos a ojo como acá. Y beta tiene que valer 1. Pues si beta vale 1, me queda 1 medio igual a 1 medio y estamos frente a una igualdad, ¿sí? Y si no, bueno, hace todo el despeje que te dije, te va a quedar 2 elevado a la beta es igual a 2 a la 1. Y bueno, beta ya te das cuenta que vale 1, o agregas logaritmo a ambos lados y vas distribuyendo y te va a quedar esto así. Logaritmo de 2 dividido logaritmo de 2, que vale 1, ¿sí? Bueno, bien, entonces beta nos dio 1. Y listo, ya sabiendo el valor de alfa y el valor de beta, ¿cuál es la correcta? Y bueno, este con un 2 y este con un 1. Este tiene un 2, así que no. Como el orden del cloro era 1, o sea, beta nos dio 1, no nos dio 2, esta la descartamos. Y ahora sí, la correcta termina siendo esta. Esta de aquí. ¿Sí? Y ahí quedó el ejercicio. Muy bien. Bueno, dice este ejercicio. La aleación de titanio de grado 5 es la más utilizada, representa el 50% del uso total de titanio en todo el mundo. Esto como que nos están mandando Sarasa, info no útil del titanio de grado 5. Como para confundirnos, ¿no? Directamente nos dan la composición química. Nos dicen que está formada por 6% de aluminio, por 4% de vanadio, por 0,25 de hierro, 0,2 de oxígeno y el resto de titanio, ¿sí? Entonces, de titanio, ¿cuánto sería el resto? Y bueno, habría que hacer 100% menos todo esto acá, ¿no? O sea, el resto es el 100% menos el 6%, menos el 4%, menos el 0,25, menos 0,2. Eso me dio un total de, o sea, si haces 100 menos todo esto, 100 menos 6, menos 4, menos, bueno, me da 89,55 de titanio. ¿Sí? Dice que queremos preparar 42,3 gramos de esta aleación. O sea, que el 100% de la aleación tiene que dar una masa de 42,3 gramos. Entonces me pide la masa de titanio. Bueno, yo sé que la masa de titanio, según la composición química, vendría a representar un 89,55% de la aleación. ¿Sí? Y hacemos esa regla de 3 y ya está. 89,55 por 42,3 dividido 100. ¿Sí? Bueno, y eso me dio en total 37,80 y va. Si redondeamos a 3 cifras significativas, me queda 37,9 gramos. ¿Sí? Y listo, y eso era todo.